Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Cara y Seca, lo que hay detrás de la noticia. Y lo que hay detrás de la noticia es un desconocimiento en muchos aspectos de cómo se está manejando la crisis, la dinámica que tiene la crisis, cómo nos envuelve la crisis, cuánto no nos cuentan los grandes relatos hegemónicos respecto a el manejo con la crisis del dólar, por ejemplo, cómo esto nos involucra en una escala, en un dominó, en un efecto que nos sigue arrasando. Está con nosotros Pedro Vizcay. Él es el exdirector del Banco Central, un hombre que tiene una composición en la lectura de cómo estamos frente a este punto de crisis. Y qué mejor que recurrir a la fuente, ¿no? Que él nos pueda ir dando una mirada para que nosotros fortalezcamos nuestra comprensión respecto a este punto tan angustiante que nos atraviesa, que es el día a día, que es nuestra vida, que es nuestra forma de sobrevivir. Pedro, ¿cómo te va? Gracias. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, gracias por invitarme. En medio de la crisis uno tiene que decir además que está bien, porque si no, viste, hay que seguir remando. Totalmente. Y hay que ponerle voluntad. ¿Qué está haciendo el Banco Central para frenar el dólar? ¿O lo que está haciendo es para generar una dinámica mucho más grave de la crisis? Mira, el Banco Central está haciendo dos cosas. Por un lado, está tomando medidas que al día siguiente de haberlas tomado las modifica. Uh-huh. Digo esto puntualmente porque se vio durante las últimas semanas y puntualmente hoy también con la modificación de los esquemas de intervención cambiaria, que el Banco Central primero fija una regla, al poco tiempo la modifica, al poco tiempo vuelve a modificarla. Entonces tenemos un escenario, y ahora te voy a explicar un poco esto con más detalle, pero tenemos un escenario donde las reglas básicas, las señales básicas, fundamentales, que el Banco Central tiene que dar para ofrecer certidumbre con relación al manejo de una variable tan importante para la economía argentina como es el dólar, no está fijada, no está trazada con claridad. No hay reglas claras en el comportamiento del mercado. Primero, el Banco Central sostuvo una política de libre flotación del dólar. Uh-huh, uh-huh. Sostuvo y dijo durante toda la gestión de Federico Sturzenegger que el dólar debía fluctuar libremente, que lo preocupante en el mercado cambiario era que el dólar no flotara. Correcto, es decir, sí. Lo preocupante era, de acuerdo a esa visión, que es la primera visión que tiene el gobierno de Cambiemos, que el dólar tenga algún tipo de relación con el peso establecida por un criterio fijo, un tipo de cambio fijo. Uh-huh. Por eso se liberaron todas las variables financieras, se desreguló todo el mercado de cambios y se dejó fluctuar el dólar. El segundo modelo es el modelo de Sandleris. Es un modelo, uno podría decir el modelo intermedio, que es el modelo de Caputo. Caputo decide intervenir fuertemente en el tipo de cambio cuando pasa por el banco, pero a favor de ciertos negocios, para favorecer a negocios del sector financiero. Sandleris ya viene más con una especie de emisión del fondo, ¿no? Caputo vende barato lo que después termina teniendo un valor más alto. Sandleris viene con una misión distinta, vinculada con la regla del fondo. La regla del fondo para el gobierno nacional, que en ese momento decía el tipo de cambio tiene que fluctuar libremente, no hay que intervenir en el tipo de cambio. Sandleris expresa ese modelo bajo un esquema conocido como cero emisión monetaria, es decir, el Banco Central solamente se encargaba de controlar que no se emita dinero en la economía y no interviene en el tipo de cambio, excepto que el dólar supere el techo o caiga por debajo del piso de lo que se llamó zona de no intervención. Bueno, la zona de no intervención tenía un problema fundamental, que había cerca de 30 puntos porcentuales entre el piso y el techo, con lo cual tenías implícitamente una devaluación del tipo de cambio que hacía disparar los precios a los niveles que hoy están disparados. Hoy tenés una inflación que está completamente desatada. Vinieron las sucesivas corridas que están teniendo lugar desde febrero de este año, y la semana pasada, hace 10 días, el Banco Central, junto con el lanzamiento del plan de precios... Cuidados. Precios, tiene otro nombre, precios responsables. Sí. Yo digo precios descuidados porque el plan de caballeros, el pacto de caballeros no ahora vamos a ir ahí también. Pero bueno, ese plan de precios,
ese plan tonto de precios cuidados, yo lo llamé el plan pavada hace poco en el cohete a la luna, tenía como contraparte una modificación en la regla del Banco Central para que el Banco Central no intervenga si el dólar se apreciaba demasiado, esto es, si caía por debajo de la zona de no intervención, el Banco Central se comprometía a no comprar dólares. Con lo cual ahí el esquema de estas metas, meta alta y meta baja, una meta superior y una meta inferior, una zona de no intervención, ya no tenía el piso. Es decir, lo que estaba diciendo el Banco Central es al mercado, bueno, los espero en el punto de llegada, que es 50 pesos. Son los 50 pesos el punto de llegada. Lo que vimos hoy, después de la corrida bestial que ocurrió la semana pasada, 7% de devaluación hubo en tan solo una semana, lo que vimos es que el Banco Central decide ahora intervenir tanto fuera como dentro de la banda. ¿Qué significa esto? Significa que el Banco Central sale al mercado financiero, sale al mercado de cambios a tratar de contener la escalada devaluatoria. Con ventas tanto antes de que estén por encima de los 50 pesos el tipo de cambio como por después de los 50 pesos, con diferentes montos, obviamente, de acuerdo a lo pactado con el Fondo Monetario. ¿Por qué crees este cambio de actitud? ¿A qué se debe? Porque este cambio de actitud lo que está significando en última instancia es que abandona el Banco Central la política de flotación libre. Lo que está diciendo ahora es que va a intervenir en el tipo de cambio. Lo que falta ver ahora es cuál va a ser el precio del tipo de cambio, de acuerdo a cómo esto vaya evolucionando en el marco de las próximas semanas y de acuerdo fundamentalmente a cómo se juegue esa pulseada. Pero entonces, en esta primera cuestión respecto del Banco Central, el Banco Central, como ves, no está dando ninguna regla clara. Primero dijo flotación libre, después dijo flotación sucia, ahora dice vamos a un modelo de intervención en el tipo de cambio. A pesar de que el Fondo Monetario le haya impuesto reglas de manera ilegal, y esto hay que decirlo porque el Banco Central hoy o hasta ayer no podía intervenir y hoy tampoco puede hacerlo porque tiene que pedir permiso al Fondo Monetario Internacional. Tiene que usar un dinero que si no lo autoriza no lo puede utilizar. Tiene que usar un dinero que prestó el fondo, pero tiene que estar autorizado a utilizarlo porque el Banco Central perdió la posibilidad de realizar autónomamente medidas de intervención en el mercado cambiario y financiero a partir de un compromiso que asumió el Gobierno Nacional y el Banco Central con el Fondo Monetario. Ese compromiso respecto del Banco Central significa que se ve restringido en el libre uso de las herramientas de política monetaria. Y eso es ilegal porque está prohibido por la Carta Orgánica. Es ilegal y es inconstitucional totalmente. Bueno, por lo menos es ilegal en la medida en que la Carta Orgánica establece que el Banco Central no puede asumir ningún compromiso que implique restringir, condicionar o delegar el conjunto de herramientas vinculadas con la política monetaria. Y está claro que el Fondo Monetario Internacional ató de manos al gobierno sin pasar ese acuerdo por el Congreso Nacional. Eso es ilegal desde todo punto de vista. Pedro, nos quedan 6 minutos, vamos a aprovecharlo al máximo. Yo digo, la devaluación, cada golpe de devaluación que estamos asistiendo, ¿no? ¿Qué implica en el presente y en el futuro inmediato para la calidad de vida o la estabilidad de vida social de la sociedad? Porque una cosa es la lectura mediática, ¿no? Bueno, iban a aumentar un 10%, que no aumentan un 10% los combustibles, que terminan en un 11%, que esto y que el otro. En todo ese pasaje hay una depresión en la capacidad de consumo de la gente, en el poder adquisitivo de la gente, del pueblo, ¿no es cierto? Esta semana se ha visto en muchos lugares crisis enormes, en muchos barrios, que la gente no sabe cómo hacer para poder asistir a la comida básica diaria para sus hijos, ¿no? ¿Qué implica cada golpe de devaluación que estamos asistiendo? Mira, yo te decía recién que el Central está haciendo dos cosas. Primero, lo que te comenté de no fijar reglas claras. Sí. El segundo punto, el Banco Central es responsable centralmente del grado de pobreza, del grado de desocupación que tiene la Argentina y del grado de destrucción del pleno empleo. Ayer salió el informe de Cifra CTA, hoy salió en realidad. Sí. Hay un dato en el informe de Cifra que da cuenta de que desde que el gobierno de Mauricio Macri asumió hasta acá, se cerraron 12.000 fábricas en la Argentina. Aproximadamente 10.000... Multiplicamos por todo lo que había adentro, ¿no? Multiplicar por todo lo que hay adentro, pero lo que te quiero decir es que cerca de 10.000 de esas fábricas son plantas cerradas bajo la administración de Guido Sandleris en el Banco Central. Esto es la tasa de interés descomunal que hoy tiene el Banco Central, que si vos mirás la tasa efectiva anual está arriba de 100 puntos. Sí. La tasa de la LELIQ, si la calculás como tasa efectiva, está arriba de los 100 puntos. Implica el cierre de fábricas. Por lo tanto,
la segunda dimensión de lo que está haciendo el Banco Central hoy y de lo que está pasando en la economía es la destrucción completa del entramado productivo. Y esto hay que ordenarlo. Es fundamental que en la Argentina podamos discutir en el mediano y largo plazo un país ordenado económicamente. Un país que recupere la noción virtuosa del orden económico, del orden de la producción, de la distribución, del consumo, que use las herramientas regulatorias para poder desarrollar distintas políticas prudenciales en el marco financiero, orientadas al pleno empleo en lo productivo, destinadas a proteger al consumidor en materia de compra-venta de productos, destinadas para proteger al consumidor financiero en materia de contratos crediticios. Esto hoy no está en la Argentina porque, fruto de la desregulación que llevó adelante este gobierno desde que asumió hasta acá, desastre financiero, desastre económico, desastre social mediante, Totalmente. hemos visto una desorganización total del aparato productivo y del aparato financiero. Pedro Vizcay, ¿cómo queda muy poquito tiempo? ¿Cómo ves, cómo reflexionás, cuál es tu preocupación de qué anclaje tendría que tener el próximo gobierno a la hora de pararse frente al Fondo Monetario y frente a esta realidad que acabás de narrar vos para encontrar un punto de equilibrio? Porque obviamente si gana un gobierno nacional y popular se va a encontrar con la casa tomada, ¿no es cierto? Se va a encontrar con una situación muy difícil de resolver. Va a haber que tener mucha audacia política también, ¿no? ¿Cómo estás mirando? Mirá, me parece que el punto clave de aquí en adelante es que un próximo gobierno que tenga que renegociar con el Fondo Monetario y que tenga que reconstruir el entramado productivo, se piense a sí mismo como un gobierno donde funciona activamente un consejo productivo, económico y social, donde estén sentados los trabajadores de la economía popular, el movimiento feminista, que es importantísimo en esta pelea, los empresarios y los líderes políticos. Ahí está poniendo las pymes, todo. Todo, obviamente. Los empresarios son las pymes. En el país los empresarios son las pymes fundamentalmente. Totalmente. Son, ¿Y los líderes políticos? Y los líderes políticos. Líderes y lideresas políticas. Pero siempre con una mesa donde esté movimiento feminista, economía popular, trabajadores, sindicatos. De lo que se vaya a aplicar políticamente. Y pongo el énfasis sobre el movimiento feminista porque hace pocos días, después del lanzamiento de este Pacto de Caballeros, el movimiento feminista dio una respuesta, tal vez la más interesante en términos políticos, que fue decir, el Pacto de Caballeros, que es un pacto entre empresarios y corporaciones políticas, es el que nos llevó hasta acá. Claro. Es hora de acabar con los pactos de caballeros, que son pactos de corporaciones mafiosas en la Argentina. Entonces, el movimiento feminista, que hoy expresa la forma más radicalizada de la democracia, tiene mucho para aportar en términos de cómo encontrar soluciones que son políticas a problemas que estamos acostumbrados a pensar en términos técnicos. Pedro, antes dijiste en el cohete a la luna, estuviste escribiendo. ¿Dónde más te podemos ubicar o seguir? Mira, fundamentalmente yo estoy en este momento escribiendo en el cohete a la luna, porque por una decisión personal de escribir específicamente en ese espacio, lugar, claro. En ese lugar, junto también a otro grupo de compañeros y de compañeras. Tenemos un centro de trabajo sobre temas de integración financiera, donde acabamos de elaborar un material vinculado sobre bancos centrales orientados al desarrollo. ¿Cómo lo ubicamos ese centro? Mira, el centro funciona en el CEPAS, el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo. Es un centro de trabajo que tiene como objetivo, te decía, trabajar temas de integración financiera, y acabamos de sacar un libro que va a estar en la calle en los próximos días sobre políticas de bancos centrales orientadas al desarrollo. ¿Políticas del Banco Central? Orientadas al desarrollo. Orientadas al desarrollo. En los próximos días, en las librerías se lo va a poder encontrar. Sí, en las librerías, y es un trabajo importante porque estamos en ese trabajo discutiendo la pertinencia o no de una tesis en torno a la independencia del Banco Central. ¿Qué significa un Banco Central independiente? Porque lo que hemos visto hasta acá es que el Banco Central
bajo la gestión de este gobierno, no ha sido en absoluto independiente. Y hay que revertirlo, sin lugar a dudas. Pedro Vizcay, te agradezco enormemente que hayas venido. A vos por invitarme. La verdad que muchas gracias, es un placer y ojalá que se repita. Y a ustedes, ya saben, esto hay que difundirlo, hay que difundirlo, hay que difundirlo. Lo recibiste por la red, en YouTube, en MATV. Bueno, ahora vos tenés un montón de gente en tu celular, en tu Facebook, hay que distribuirlo. Ese es el compromiso. Nos seguimos viendo. Chau.